En esta lección vamos a explicar lo que son las mixed revisions y algunos de los problemas que pueden crearnos mientras trabajamos con el Subversion. Para ello vamos a empezar creando un repositorio con una serie de modificaciones. Supongamos, por ejemplo, que iniciamos nuestro trabajo creando un fichero llamado receta.txt. Le añadimos un cierto contenido inicial y hacemos un commit. Esto me crea la revisión 1 en el repositorio. Nada nuevo hasta ahora. Seguimos trabajando, seguimos modificando este fichero receta.txt, por ejemplo, le añadimos una nueva línea y hacemos un nuevo commit que nos lleva a crear la revisión 2 en el repositorio. Otra vez lo mismo, añadimos una nueva línea a este fichero, hacemos un nuevo commit y me genera la revisión 3. Como decimos, hasta aquí no hay nada de nuevo. ¿Cómo podríamos consultar el historial de cambios por el que ha pasado el repositorio? Para ello disponemos de la sentencia svnlog, pero si intentamos ejecutar esta sentencia svnlog, veremos que el svn no nos da ninguna información. ¿Cómo es posible esto? Realmente en este directorio se han producido una serie de cambios. Para complicarlo aún más, si ejecutamos svnlog sobre el fichero receta.txt, entonces sí que me salen todos los cambios que se han producido sobre este fichero. Vemos que tanto la revisión 1 como la 2 como la 3 han modificado el contenido de este fichero. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué svnlog que se aplicaba sobre todo el directorio no me da ningún cambio, mientras que svnlog aplicado sobre un fichero concreto sí que me informa de los cambios producidos? El origen de esto está en una situación que se llama Mixed Revisions. Lo que ha sucedido es que mi working copy ha quedado en un estado de Mixed Revisions. Este estado puedo observarlo mediante el comando svnstatus si le añado la opción "-v" de verbose. En este caso, svnstatus me muestra no solo los ficheros modificados, sino todo el contenido de mi working copy. Y además añade elementos de información adicionales. Vemos que me ha añadido dos columnas numéricas, que son a qué corresponden estas columnas. La primera lo que indica es la revisión de este elemento en mi working copy. Es decir, el directorio raíz del working copy representado por un punto se encuentra en la revisión 0, mientras que el fichero receta.txt se encuentra en la revisión número 3 en mi working copy. Como vemos, el contenido de mi working copy, que es el directorio y el fichero, se encuentran en revisiones diferentes, de ahí el nombre de Mixed Revisions. El otro elemento numérico de información que me proporciona la opción "-v" del svnstatus se corresponde al último commit que modificó este elemento. Entonces, teniendo ahora esta información, la revisión en la que se encuentra cada elemento en mi working copy, podemos entender mejor qué es lo que ha sucedido con los comandos anteriores. Cuando he ejecutado svnlog sin ningún parámetro adicional, lo que ha hecho el Subversion ha sido informarme del log del directorio actual. Es decir, es como si hubiese añadido un punto para especificar el path del que quiero obtener el log. Entonces, a continuación, lo que ha obtenido ha sido el working copy revision de este elemento y dar los cambios que hay desde el working copy revision de este elemento hasta el inicio de la historia del Subversion, es decir, hasta la revisión número 0. Como el working copy revision del directorio actual es 0, el comando que se ha ejecutado es equivalente a haber hecho un svnlog -r, es decir, listado de cambios entre las revisiones 0, 2.0 del directorio actual.
Por tanto, evidentemente, el resultado de realizar esta operación, dime los cambios que se han producido entre la revisión 0 y la revisión 0, es un listado vacío. No se ha producido ningún cambio entre estas dos revisiones, que son las mismas, y es el estado inicial del subversion cuando lo creamos. En cambio, cuando hemos ejecutado svnlog receta.txt, lo que hemos ejecutado ha sido equivalente a decirle: dame los cambios producidos entre la revisión actual del working copy, esto es la 3, hasta el inicio, hasta la creación del repositorio, es decir, el listado de cambios producidos entre la revisión 3 y la revisión 0. Por eso, cuando hemos ejecutado svnlog receta.txt, me ha salido efectivamente un listado con todos los cambios que se han producido. En este caso hemos visto un ejemplo de cómo tener mi repositorio en un estado de Midset Revisions hace que algunas operaciones no se comporten de la forma prevista. La situación puede ser incluso más desagradable. Algún tipo de operaciones directamente no pueden realizarse sobre una working copy que se encuentra en el estado de Midset Revisions. Por ejemplo, se explica en otra presentación, está explicado en otra presentación, si intento ejecutar un svnmerge, que lo que hace es intentar aplicarme a mi working copy los cambios producidos en una determinada revisión. Como decimos, si intentamos ejecutar el comando svnmerge sobre un working copy que está en Midset Revisions, el subversion directamente me va a dar un error, informando que esta operación no es posible realizarla en esta working copy. Hemos visto dos situaciones donde el hecho de que mi working copy esté en estado de Midset Revisions me ha impedido realizar los comandos tal como yo quería. En un caso me ha dado una información que no era la que deseaba, mientras que en el segundo directamente me ha impedido ejecutar el comando que quería ejecutar. Vamos a ver ahora dos aspectos más relacionados con este problema. El primero sería cómo lo soluciono, cómo hago que mi working copy deje de estar en el estado de Midset Revisions, mientras que un segundo elemento que queremos explicar es qué operaciones hacen que mi working copy llegue a estar en un estado de Midset Revisions. Vamos con el primer caso. Como hemos comentado, si ejecuto en svnstatus-v, me da la información, me hace explícito el estado de Midset Revisions en el que se encuentra mi working copy. Vemos que los dos elementos se encuentran en revisiones diferentes. La forma de solucionar esto es muy fácil, simplemente ejecutando un svn update desde la raíz del working copy hace que todos mis elementos queden actualizados a la última revisión del repositorio. En este punto, ya las dos operaciones que había intentado ejecutar anteriormente se me ejecutarían de la forma esperada. Por tanto, primer elemento, ¿cómo solucionamos esto? Muy sencillo, con un svn update. Segundo aspecto, ¿qué ha hecho que lleguemos a esta situación de Midset Revisions? Bueno, lo veremos muy fácil observando cómo se realizan una serie de operaciones y qué efecto tienen en la revisión en que se encuentra mi working copy. Supongamos que estamos trabajando en un determinado proyecto Subversion y el repositorio, la última revisión en la que se encuentra es la revisión 3. Si en este momento yo en mi working copy hago un svn update, se me creará o se me actualizará mi working copy y todos los elementos quedarán actualizados a la revisión 3, que es la última que hay en el repositorio. ¿Qué sucede si creo un nuevo fichero? Bueno, supongamos que creamos un nuevo fichero en mi working copy, lo añado al subversion con un svnadd, lo planifico para que en el próximo commit se envíe al repositorio y después efectivamente hago el commit. Esto lo que hace es crear la revisión 4 en el repositorio. Estaba la revisión 3, he modificado algo, he hecho un commit, se crea la revisión 4 en el repositorio. Y en mi working copy, la revisión asociada a nuevo.txt queda con este número 4.
Es decir, el working copy sabe que el fichero nuevo.txt se corresponde a la revisión 4 del servidor. No ha modificado nada ni del directorio RAID del working copy ni del fichero receta.txt. Esto es importante. Una operación de commit lo que hace es enviar los cambios que tengo en mi working copy al repositorio, pero los ficheros que no han sido modificados no se modifican tampoco, no se realiza ningún cambio sobre ellos en mi working copy. En particular, no se modifica la revisión asociada a estos elementos, a estos ficheros. Vemos, por tanto, cómo una operación muy frecuente ha llevado que mi working copy se encuentre en un estado de Mixed Revisions. A modo de resumen, ¿cuáles son los puntos importantes que hemos visto en esta lección? Pues, como hemos comentado ahora, una operación de commit nunca modifica los ficheros sin cambios que tengo en mi working copy. En particular, no modifica la revisión asociada a estos ficheros de mi working copy. Tampoco modifican, por ejemplo, el estado de los ficheros de mi working copy si en el repositorio se han producido cambios posteriormente a mi última actualización. Si yo quiero actualizar mi working copy, siempre tengo que indicarlo explícitamente mediante un svn update. Por tanto, esta operación de commit, por el efecto comentado anteriormente, habitualmente hace que mi working copy quede en un estado de Mixed Revisions. Fijaos que siempre que hemos hablado de Mixed Revisions, lo hemos asociado a nuestro working copy. Esto es porque, y esto es muy importante, el repositorio siempre se encuentra en una sola revisión. Todo lo que hablamos de Mixed Copies se aplican a nuestro working copy. Como hemos comentado al inicio, algunas operaciones no se realizan correctamente o con el resultado que nosotros esperamos a priori sobre una working copy en estado de Mixed Revisions, y otras directamente no pueden realizarse sobre una working copy en estado de Mixed Revisions. La solución, como hemos comentado, a esta situación era hacer un svn update desde la raíz del working copy, y esto hace que todos los elementos de este working copy queden actualizados a la última revisión en la que se encuentra el repositorio.